¿Cómo escoges una iglesia? Esa es una pregunta importantísima. ¿Cómo escoges tú una iglesia local? Hace poco viajé a Costa Rica para aprender un poquito más del idioma de español y mi maestra allí me dijo algo de las experiencias suyas con las iglesias en Costa Rica. Me dijo, Mike, pues es difícil porque acá muchas iglesias se enfocan totalmente en el dinero. Hay que dar dinero, dar dinero, dar dinero para recibir más y más y más. Es pura avaricia. Hay muchas iglesias así. Y otras iglesias se enfocan totalmente en el pecado. Esto es pecado y eso es pecado. Pecado, pecado, pecado. Infierno, infierno, infierno. Y le pregunté a mi maestra, ¿y habla mucho del perdón del pecado? Y me dijo, pues no mucho. Y otras iglesias hablan mucho del cuerpo, de la curación sobrenatural, pero no hablan mucho del alma, de la fe, de la cruz de Cristo, de la salvación, de la vida eterna que tenemos en Cristo y en su sangre. Y después de escuchar todo eso, dije, wow, es difícil, ¿no? No hay una iglesia saludable y fiel en cada esquina, en cada manzana de la ciudad o el pueblo en que vives tú. Entonces, mi pregunta es importante, ¿no? ¿Cómo escoges tú una iglesia? No sé de tus experiencias, pero tal vez has visto el pecado dentro de la iglesia. ¿Has visto las debilidades de los pastores? Tal vez has visto con tus propios ojos la hipocresía dentro de la iglesia. Y tal vez todo eso te hace decir, pues, no sé, tal vez no necesito una iglesia. Puedo leer la Biblia en mi propia casa, puedo comunicarme con Dios en mis oraciones, pero no necesito un pastor, no necesito una congregación, no necesito una iglesia. Por eso, quiero compartir contigo hoy 3 claves de la Biblia acerca de este asunto. La primera clave es esto: Dios quiere que tengas una iglesia. Dios quiere que todos sus hijos tengan una iglesia local. Y tengo la prueba de eso aquí en el libro de Hebreos capítulo 10. Dice esto: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Pues eso es claro, ¿no? Sí, hay algunos que dicen, no necesito una iglesia, pero dicen, no dejemos de congregarnos, no dejemos de juntarnos semana tras semana para hablar de Dios. Y el versículo dice eso, sino animémonos unos a otros. Esa frase es más o menos famosa en el Nuevo Testamento, unos a otros. La fe cristiana no es una fe independiente. Somos una comunidad, somos una familia con Dios, nuestro Padre Celestial. Y tú y yo somos hermanos en esta fe. Y por eso dice, no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. El primer punto de nuestro Dios es que Él quiere que tú y yo tengamos una iglesia local. Ok, la segunda clave viene de la carta a Timoteo de San Pablo. Dice esto en capítulo 3. El obispo o el pastor debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Este versículo significa que Dios quiere que tengas a un pastor calificado. La verdad es que no todos los pastores son calificados. No tienen el carácter para ser líder de una iglesia local. Entonces, cuando buscas tu iglesia, busca un hombre de carácter. No busca él con esas palabras de oro, ni ese sentido de humor. No, lo importante en la Biblia es el corazón, el carácter y la fe. Algunos que tienen pues, una habilidad y destreza con sus palabras, pero aquí por dentro no tienen una conexión fuerte con la palabra y con el Espíritu Santo. Entonces, sí busca una iglesia. Dios quiere que tengas una iglesia y Dios quiere que dentro de esa iglesia haya un pastor calificado. Y por fin, la tercera clave es esto. Dios quiere que tengamos una iglesia que se enfoca en el perdón de los pecados. ¿Habla la Biblia del dinero? Claro que sí.
¿Puede nuestro Dios Todopoderoso sanar tu cuerpo? Claro que sí. ¿Habla la Biblia del pecado, el arrepentimiento y el infierno? Claro que sí. Pero el enfoque de esta palabra no es el infierno, es el amor de Dios en la cruz de Cristo. La palabra dice esto. La primera carta a los Corintios, San Pablo dijo, nosotros predicamos, ¿sabes cómo termina este versículo? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué predicamos? ¿Qué es el enfoque de nuestros sermones? Cristo crucificado por ti. Y sí, has pecado, yo he pecado, pero Cristo murió y derramó su santa sangre para perdonarte, para redimirte, para sanarte por dentro y para salvarte, para darte un lugar en el cielo con Dios mismo. Entonces, cuando buscas una iglesia, busca una iglesia que habla muchísimo de la cruz. No una iglesia que tenga una cruz allí en la pared, sino una iglesia que hable y hable y hable y hable y nunca termine de hablar de la cruz y el perdón de los pecados. Entonces, las 3 claves cuando escoges una iglesia. Dios quiere que tengas una iglesia. Dios quiere que esa iglesia tenga un pastor calificado. Y Dios quiere que esa iglesia se enfoque en el perdón de pecados, en la cruz y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que todos podamos encontrar una iglesia así.